Palabra, hermano, es el Sermón del Monte. Si usted le da vuelta a la página, ahí en el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Pero dentro de este gran tema, que es el Sermón del Monte, hay subtemas. Y esta mañana vamos a hablar bajo el tema ¿cómo debemos orar? Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender, que los discípulos en ese momento, ellos le dicen al Señor: Señor, pero ¿cómo tiene que ser la oración? Y se lo dicen por esto, mire, hermano, porque en ese momento, hermano, habían muchas fuentes religiosas, como eran de los fariseos y los saduceos, que ellos, hermano, oraban en las esquinas de las sinagogas. ¿Para qué? Para ser visto por la gente. Entonces, para los discípulos ver eso, dijeron: Señor, pero si ellos oran así, así debemos de orar nosotros. Entonces Jesucristo, al ver la necesidad que ellos tenían de ver cómo era la verdadera oración, les explica en estos versículos que vamos a leer. Si usted se recuerda, Jesús era un hombre donde él tenía una intimidad vertical con el Padre. O sea, él oraba, dice la palabra del Señor, que él ocupaba un lugar donde él llegaba allí y oraba por horas. En cierto momento, usted lo puede encontrar, dice la palabra del Señor, que Jesús los llevó a un lugar, al Monte de los Olivos. Y era el momento, hermano, que Jesús iba a ser entregado. Pero ¿qué pasó? Dice que al pasar una hora, cuando él volvió a ver los discípulos, estaban ¿qué? Dormidos. Y se va de nuevo el Señor y los vuelve a encontrar dormidos. No sé usted, pero creo de que nosotros, hermanos, tenemos una oración a veces muy superficial. Oramos, hermano, desde que entramos, hermano. Bueno, hermano, si usted se ha fijado, ya vamos a ver la oración, cómo es una oración, hermano. Porque cuando nosotros oramos, lo primero que tenemos que pedir al Señor es perdón. Por eso dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre, dice. Imagínese, hermano. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender que la oración, por eso los discípulos, hermano, le preguntaban. Y vea conmigo ahí la palabra del Señor, dice en Mateos capítulo 6 y versículo 5, dice la palabra del Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué, hermano? Para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué, hermano? Te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Oramos. Bendito Dios, gracias. Señor, gracias porque nos deja, Señor, un ejemplo cómo debemos de orar. Cómo, Señor, nos tenemos que dirigir, Señor, a ti, Señor. Señor, gracias porque esta palabra, Señor, ha pasado miles de años y hasta hoy, Señor, aquí estamos nosotros meditando en ella. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo tenemos, Señor, que buscar tu rostro en oración? Pero una oración, Señor, que sea dirigida a ti. Señor, gracias por todo, Señor, lo que nos has dado hasta este momento. Bendice, Señor, a mis hermanos y amigos que están conectados, que esta mañana, Señor, puedan escuchar tu palabra. Señor, usa mis labios como siempre los ha hecho, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.
Todo buen judío, hermano, oraba 3 veces al día. Ahí usted lo puede encontrar en el Salmo 55, 17, dice esto, mire. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde y mañana. Otro pasaje bíblico, los judíos, hermanos, eran unos hombres de oración. Y usted puede verlo también ahí en Daniel capítulo 6, 10, dice, cuando Daniel supo el edicto que habían sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel capítulo 6, 10. Cuando Daniel, hermano, se da cuenta, hermano, que había un edicto, porque en ese momento, hermano, habían puesto sátrapas que eran como los alcaldes de ahora en los lugares, en los pueblos, pero a Daniel le querían hacer un complot. Entonces dijo, porque, hermano, le dicen al rey, mira, rey, si alguien adora a otro Dios, tiene que ser castigado. Pero Daniel, al escuchar ese edicto, dice la palabra del Señor que él oraba 3 veces al día. Los judíos, hermanos, son hombres de oración. Ellos, hermanos, tienen esa vida de oración que nosotros como hijos de Dios la debíamos de tener. Y dice ahí la palabra del Señor en el versículo capítulo 5, no seas como los hipócritas y los escribas y los fariseos. Jesús da de hecho que todo cristiano ora. ¿Qué significa hipócrita? Hermano, el hipócrita es aquella persona en ese momento que lo hacía, hermano, para que lo vieran las demás personas. Hipócrita, hermano, también es una persona que hace un acto. Que hace un acto. ¿Para qué, hermano? Para que le aplaudan. Porque los fariseos en ese momento, ellos, hermanos, lo hacían en las esquinas de las calles, en la sinagoga, fuera de la iglesia, de la sinagoga. ¿Por qué? Para que la gente lo viera y vieran el grado de santidad que ellos eran, pero era todo lo contrario. Y hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa vida de oración todos los días, hermano. Pero no como esto, por eso dice la palabra del Señor. En el 5 dice, mire, por eso Jesús les dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Le dice Jesús a los discípulos, ellos oran en las calles, pero ¿para qué? Para que la gente les diga, fuela, ese fulano, esos fariseos, esos saduceos son tan espirituales. Pero ellos lo hacían, hermano, con el propósito de que los vieran. Y por eso Jesús le comienza diciendo, cuando oren no sean como los hipócritas. Porque ellos lo que anhelaban es que los adulara la gente, que les dijera, ¡juela, qué tremendo! Como ora el hermano Brian, va. Mira, a nomás entrar en la puerta, pone su mano y ora ahí parado. Eso, hermano, eso es lo que querían ellos, que la gente los viera. Y por eso Jesús les dice, cuando oren no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Tremendo, hermano, porque, hermano, le dice el Señor, ya tiene su recompensa. Y dice ahí la palabra del Señor, mire, en 1 de Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque Jehová mira lo que mira al hombre es lo que está dentro de su corazón. Le dice, imagínese, hermano. Se recuerda, hermano, cuando
Samuel llega a donde Isaí y le dice: ¿cuáles son todos los hijos que tenés? ¿Se recuerda esa historia? Y le dice, bueno, y pasan todos los hijos de Isaí. Y Samuel, cuando vio que iban saliendo los hermosos, los más hermosos, y de repente, ¿quién sale? David. Pero ya habían pasado todos. Y le dice Samuel, guiado por el Espíritu Santo: ¿no hay otro hijo que tengas? Sí, le dice, allá estás pastoreando las ovejas. Y por eso le dice esta palabra. Mire lo que le dice: y Jehová respondió a Samuel: no mire su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque lo que desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira su corazón. Mire, hermano, usted puede tener una oración, quizás en el bus puede ir usted. Usted cierra sus ojos y la persona puede decir: va dormida el hermano. No, usted va pidiéndole al Señor en su corazón. Porque Dios lo que mira es tu corazón, la intención, con el corazón lo hace. Y le dice: Señor, yo aquí voy en este bus, Señor, guarda al motorista, guarda a todos los que vamos acá. Porque usted va orando y Dios va viendo su corazón. Dios ve su corazón. Y dice ahí la palabra del Señor en Proverbios 15:8, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Proverbios 15:8. Mas la oración de los rectos es su gozo. Imagínense, hermano. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación. ¿A quién, hermano? A Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, hermano, que las personas hacían sacrificio para que los vieran. Y con mucho respeto, hermano, a mis hermanos católicos. Si usted se ha fijado, hermano, y lo he dicho en otras veces, ellos hacen penitencias. Así se llama, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Un corazón, hermano, que emane el amor de Jesucristo. Porque yo puedo venirme, hermano, desde mi casa haciendo una penitencia hasta este lugar. Pero que si cuando vengo, yo ni siquiera amo a mis hermanos que tengo al lado. ¿Por qué? Imagínate, por eso dice la palabra del Señor: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero mire, mas la oración de los rectos, de la persona que dice: Señor, aquí estamos. Una oración, hermano, que viene desde adentro de tu corazón. Esa oración es la que Dios ve. Ezequías, hermano, cuando llega el profeta y le dice: dice el Señor que vas a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Se puso triste. Se puso muy triste. Arregla tu casa, le dijo, porque te vas a morir. Pero mira, hermano, dice la palabra del Señor que Ezequías volvió su rostro a la pared y le dijo: Señor, por favor. Yo me imagino a Ezequías haciendo una oración, hermano, derramando sus lágrimas y su corazón ante el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, hermano. No quiere, hermano, oraciones que nosotros las hagamos superficialmente, no, oraciones que de veramente vengan de nuestro corazón. Y por eso dice: no sea como los hipócritas que usan vanas palabrerías. ¿Qué es usar vanas palabrerías? Es decir algo, hermano, que no tenga sentido, que le pedimos a Dios cosas que sabemos de que Dios no te la va a dar porque no es el tiempo, ni te van a hacer de beneficio. Al contrario, te van a hacer, no van a ser de beneficio. Y por eso Ezequías, hermano, cuando llega el profeta y le dice: ordena tu casa porque te vas a morir. Ezequías, hermano, se va y ve su rostro en la pared como reverencia: Señor, por favor, ayúdame, dame un tiempo más. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, le estamos pidiendo al Señor más tiempo de vida? ¿Para qué?
para servirle al Señor, para congregarnos más. Y dice la palabra del Señor allí, dice también, dice allí la palabra del Señor en el 6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué, hermano? Te recompensará en público. Cuando usted y yo, hermano, hacemos una oración desde lo más profundo de nuestro corazón, como la que hizo Ezequías, Dios, hermano, ¿cuántos años más le dio a Ezequías? 15 años, vaya, imagínese, hermano, 15 años más. Ahora la pregunta es para usted y para mí: ¿cuántos años más queremos vivir para servirle al Señor? Yo le digo, yo siempre en mi oración al Señor le digo: yo quiero estar alentado para servirte. Si me llaman a cantar, a predicar, yo quiero estar alentado para servirte. Y yo le digo, hermano, a mí, una de las personas que admiraba y sigo admirando, a pesar que ella no está con nosotros, es el pastor general, hermano. Un hombre, hermano, de que a pesar, hermano, de que con sus dificultades, y ya última vez, ya el último podio que hicieron, lo hicieron con una rampa. ¿Por qué, hermano? Porque él ya no podía subir gradas. Pero allí estuvo llevando esa palabra hasta su último día. Y eso tenemos que pedirle al Señor en oración. Señor, yo aquí vengo, Señor, otra vez suplicando que me des más años para servirte, más años para estar en la casa del Señor. Y dice, mire, cuando dicen en aposento, es un lugar privado, un lugar de intimidad con Dios. Hermanos, todos los días, y dice ahí en el Salmo 91:1, dice la palabra del Señor, mire: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién, hermano? Del Omnipotente. Cuando usted, hermano, va a la oración y le dice: Señor, yo quiero permanecer sobre tu cobertura, porque mire, hermano, nosotros cada vez que salimos de la casa tenemos que decirle: Señor, guía mi camino, guarda mi camino, guarda mi salida y mi entrada. Señor, mire, hermano, cuando yo llego a mi trabajo, yo, hermano, no soy de aquella persona que antes lo hacía, pero cuando leí esta palabra, ahora lo que hago, Señor, llego y en mi corazón comienzo a orar y le digo: Señor, hoy esta maquinaria, que sea usted, Señor, usándola. Guarda mis manos, guarda mi boca, porque tengo que tratar con gente. Señor, guarda mi corazón, que cuando un cliente me salga enojado, yo le pueda salir con una sonrisa. Yo le digo: Señor, todo eso. Y yo estoy trabajando y le, Señor, porque de repente me dice: mire, y le digo: Señor, ayúdame en mi corazón, ayúdame. Pero ya hemos tenido una oración preventiva. Yo no sé quiénes trabajan aquí con negocio, pero trabajar con negocio es algo muy difícil, porque llegan diferentes personas con diferentes caracteres. Y la paciencia, correcto, ese es un fruto del Espíritu. La paciencia, pero ¿cómo la vamos a lograr? Orándole, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, amor y la paciencia para poder tratar a ese cliente. Porque mira, hermano, si lo primero, hermano, que yo mantengo la radio bautista ahí, y si yo le salgo, hermano, a esta persona con una palabra y le digo: ¿y qué van a decir? Óigala, y escuchando, porque ya me lo han dicho. Una vez llegó un cliente, perdón, y me dijo, de un solo que entró: ah, vos sos tobista, me dijo. Y yo ya quería contestar, pero me detuve, porque él llegó diciéndomelo con un sarcasmo, con una forma de molestarme. Pero como yo ya había tenido una oración de mañana temprano, yo solo le dije: sí, le dije yo. No le iba a decir eso. Sí, le dije yo. Ah, vos sos tobista, me dijo. Me dijo,
ese hermano, bueno, ni ese hermano, ellos son de la fe en Jesús y usted sabe que ellos son bien peleoneros. Cuando me dijo eso, vos sos tobista, y como ya lo conozco de qué secta es él, yo solo me quedé ahí, va. Y me dijo, vos por gusto estás siguiendo allí, me dijo. Pero así, hermano, o sea, mire el enemigo cómo es. Imagínate, por eso es importante, y más adelante vamos a ver, dice, si es que lo alcanzamos a ver en este tiempo, aunque ya el tiempo casi ya se nos está yendo. Mire, hermano, por eso, hermano, más adelante dice el Señor, líbralo de la tentación, que nos guarde. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que tener una oración siempre. Cuando usted salga de la casa, ore, dígale, Señor, porque puede ser que el motorista usted le da un billete de A5 y él le va a dar un vuelta de una y le dice que no, que era de 5, y usted se va a enojar y no, era de A5. O sea, va a haber esos momentos, hermano. Y por eso tenemos que tener una vida. Mire, Jesucristo, hermano, por eso es que Él oraba. Porque Él siempre andaba de lugares, de pueblos, de pueblos en pueblo. Y había gente, hermano, que le hablaban en contra de Él. Pero Él tenía una vida de oración. Y eso, hermano, tenemos que tener nosotros. Por eso dice, mire, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué, hermano? Te recompensará en público. Y esa persona, volviendo al tema del hermanito yo no le contesté nada. En mi corazón estaba diciéndole, Señor, cerrale la boca a esta persona. Y así, hermano, se lo digo, que yo sabe que no es mentira, yo estaba diciendo eso. Señor, cerrale la boca a esta persona, que no me siga molestando, porque estaba moliendo y me estaba diciendo cosas. O sea, queriéndome sacar de mi casilla, pues, así. Y mira, hermano, de repente, como él vio que yo no contesté ni le dije nada, porque él me dijo que nosotros éramos católicos porque estábamos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que me dijo él. Vos tenés que bautizarte de regreso, tenés que ir a mi iglesia. Así me dijo. Ahí lo bautizamos con el verdadero bautizo, que es en el nombre de Jesús. Y hermano, estaba diciéndome un montón de cosas, pero yo me mantuve allí, hermano, porque había hecho una oración. Le había dicho al Señor en la mañana, como que ya sabía, Señor, que la persona que venga, que me quiera sacar de mi casilla, que no lo pueda hacer, hermano. Y justamente llega esa persona, y de repente, hermano, esa persona se quedó tranquila, ya no dijo nada. Por eso, hermano, Jesucristo nos enseña, dice que oremos, porque Él nos va a recompensar en público. ¿Cómo, hermano? Que Él va a tener cuidado de su vida, desde mi vida. Esas personas que a usted le desean el mal, Él las va a tener allí y le va a decir, no, quieto, no puedes tocar a mi hija o a mi hijo. Porque Dios, hermano, te guarda. Por eso dice la palabra del Señor allí en el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué, hermano? Bajo la sombra del Omnipotente. Habitar en la oración todos los días, hermano. Decirle, Señor, aquí voy una vez más. Yo sé que voy bajo tu cobertura. Por eso Moisés, hermano, cuando estaba allá en Éxodo 33, usted lo puede ver, le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Porque Moisés sabía, hermano, que el pueblo que llevaba era un pueblo tan difícil. Entonces, hermano, nosotros, si los grandes héroes de la fe lo hicieron y le dijo estas palabras, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Siempre, todos los días, usted le diga, Señor, que tu presencia vaya conmigo donde quiera que yo voy. Si usted va a ir a una entrevista de trabajo, Señor, yo voy a ir en tu nombre. Si usted va a ir al trabajo, Señor, pon gracias en mi vida y que mi jefe hoy este día me trate diferente. Así, hermano, la oración. Oraciones preventivas, oraciones que usted tiene que tener y yo tenemos que tener. Por eso dice la palabra del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice en Marcos 1:35,
levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, hermano, siempre tenía esa oración y nosotros tenemos que tenerla. Y dice ahí en el 7, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería oirán. Mira, hermano, una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender es esto, mira, hermano. Las promesas, hermano, que están en la Biblia fueron para Israel. Y yo he escuchado, y no sé si usted ha escuchado, que hay iglesias, hermano, y no voy a decir nombres, que lo que tratan es de motivar a la gente, y está bueno. Está bueno, pero el único que te va a motivar es el Espíritu Santo. Pero hay iglesias, hermano, que le dice, hermano, esa promesa es suya. Y es cierto, podemos hacer una aplicación. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿a quién se lo dijo? A Abraham. Hay veces, hermano, que Dios te va a hablar a ti, y no digo que no puede hablarte, te va a decir, mira, deja esto. Pero hay promesas, hermano, que Dios las ha dejado exclusivamente para su pueblo. Y hay promesas que nosotros podemos hacer aplicaciones para nuestra vida. Por ejemplo, acabamos de leer el Salmo 91:1 que dice, el que habita. O sea, Dios está diciendo que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo sombra del Omnipotente. Pero el que no habita, en ese momento, hermano, usted puede acordarse de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dice la palabra del Señor que había una columna de nube de día. ¿Para qué? Para el sol, porque en el desierto el sol es tremendo. Pero en la noche había una columna de fuego, porque también el extremo de la noche. Y por eso dice, mira ahí dice en el 7, orando no uséis vanas repeticiones. Palabras, hermano, que predicadores te dicen, y usted tiene que decirlo porque así es. Hermano, no le diga todo amén. Porque puede ser, hermano, que el que lo está diciendo, él crea que así es y no sea así. Usar vanas palabrerías también puede ser cuando estamos orando y decimos algo que sabemos que no es, o sea, no es de agrado al Señor. Por ejemplo, hermano, si usted dice, un ejemplo, si usted tiene un niño que es menor de edad, tiene 10 años, y ahora en esta Navidad le dice a este niño, papá, necesito $100. Tiene 10 años, acuérdese. Tiene 10 años y usted, como usted tiene, se lo da. Dígame usted, ¿para qué va a ocupar un niño de 10 años $100? Va. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, que sea lo que está en la voluntad del Señor. Porque, hermano, nosotros no le podemos pedir algo que no está en la voluntad del Señor o que va a ser para nuestro beneficio. Fíjese, hermano, y esto, hermano, es bueno que yo lo diga, porque a mí me dijo una persona, mira, ¿y vos por qué no tenés carro? Y yo comencé a analizar todo esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la persona que me lo dijo, lo que no sabe es que Dios me ha regalado 2 carros. Pero yo siempre, hermano, siempre pienso en mis hijos antes de pensar en mí. Y me dice, es que vos, me dijo, pensás solamente en tus hijos, no pensás en vos. Y yo le dije esto, ¿qué harías tú si vos tuvieras algo?
Entonces, hermano, yo me puse a pensar todo esto, Señor, es cierto, en mi corazón vas. Pero ¿sabe por qué Dios no me lo ha dado, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no es el tiempo de Dios que yo ande en carro todavía. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios sabe, hermano, cuándo tú vas a tener esa capacidad para andar en carro. Porque sabía usted, hermano, que el manejar, y mi hermano aquí, Efraín, aquí está, y los que pueden manejar, saben que manejar es una responsabilidad. Es un privilegio, hermano. Yo no sé cuánto Dios me ha guardado, hermano, porque yo no ando en carro. Pero yo se lo sigo pidiendo. Pero ¿cuándo va a ser? En el tiempo de Dios, hermano. No en mi tiempo. Porque yo ya quisiera ya tener un carro, pero no es el tiempo de Dios. Es el tiempo que yo quiero, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y por eso dice la palabra del Señor, dice en el 8, dice, quedamos en el 7, y orando no uséis vana repetición como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, aunque usted le siga diciendo al Señor, Señor, por favor, mira ya, y se enoje con Él, si no es el tiempo de Él, no se lo va a dar. No se lo va a dar. Porque no es el tiempo de Él. Y por eso el tema de hoy, esta mañana, es cómo debemos orar. Y dice en el 8, miren, y vamos a avanzar, porque vuestros padres saben de las cosas que tenéis necesidad. ¿Sabe qué, hermano? Que Dios conoce de lo que usted necesita para hoy. Dios sabe que usted hoy este día necesita para el día de hora, para su alimento, necesita para el día, para en la tarde, para la pupusita, va. Rica la pupusita, va. Para mis hermanos que nos ven por otros lugares, aquí la comida típica en El Salvador son las pupusas, ¿verdad? Y no hay salvadoreño que no coma pupusas, porque si no, no es salvadoreño. Entonces, hermano, son buenísimas las pupusas. Entonces dice la palabra del Señor en el 8, mire, y no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él ya sabe, hermano, que usted hoy al mediodía ya sabe lo que se va a comer. Nosotros no sabemos lo que nos van a dar hoy de desayuno. Para mis hermanos que nos ven también todos los días domingos a las 7:30 damos desayuno. Nosotros no sabemos que nos van a desayunar, pero Dios sí ya lo sabe. Dios ya sabe lo que vas a comer al mediodía, lo que vas a cenar en la tarde, que por lo general son pupusitas las que cenamos en la tarde y tempranito para que no nos hagan daño. Así que, hermano, por eso dice la palabra del Señor, ahí en el 8 dice, y no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Y dice ahí la palabra del Señor, allí en el Salmo 139, si me lo ponen allí va a ser de mucha bendición, del 1 al 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mis sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi alma, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Hermano, no hemos dicho la palabra cuando Dios ya la sabe. No hemos dicho, yo quiero para esta cena comer esto, y Dios ya lo sabe. Me recuerdo, y esta historia creo que ustedes ya la han escuchado por mucho tiempo. Una historia, dice que un padre tenía a sus hijos. Y todos los días ellos, la cena eran frijolitos.
porque eso es la cena típica de nosotros, frijolitos y arroz. Y ese día se sientan a la mesa y no tenían ni frijolitos, ni arroz, ni tortillas. Pero el papá le dice: hijo, vamos a cenar. Y ponen los 4 platos con su esposa y le dice: hoy vamos a comer carne. Imagínense. Y comenzaron a orar, y a orar por los alimentos. Y los niños veían que en los platos no había nada, ni siquiera habían cocinado. Y un niño de ellos le dice cuando termina la oración: papá, ¿y a dónde está la carne que vamos a comer? Y el papá le dijo: Dios va a proveer. Y de repente dice que escucharon un ruido en la calle y algo que pasó ahí afuera, y llega un señor y toca la puerta y le dice: mire señor, le dijo, salga, le dice que acabamos de tener un accidente ahí, agarre ahí pollo. Ya llevaban a entregar ese pollo y se lo dan a ellos. Pero ¿quiénes tuvieron esa oración? El papá y sus hijos. Eso no fue casualidad, no, que Dios les llevó ese alimento a ellos. Se les quedó el carro y como la comida la llevaban así lejos, se la dieron a esta familia y comieron pollo esa noche. Por eso dice la palabra del Señor ahí en el 4, en el Salmo 139, 4, dice: mire, pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, Jehová, tú la sabes. Él sabe, hermano, lo que necesita, lo que yo necesito. Y dice ahí la palabra del Señor en el 9, vosotros pues, mire, aquí viene la oración, y quiero que la lea usted conmigo. Y por eso el tema de esta mañana: ¿cómo debemos orar? Ya aprendimos, hermano, que no tenemos que usar vanas palabrerías, no ser como los hipócritas. Y aquí dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, darnos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y oiga, hermano, el 13, leámoslo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta, hermano, es la forma de orar. Por eso, hermano, nuestra oración tiene que ser directa al Padre. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando usted le dice: Señor, yo aquí vengo, humillado ante ti. Yo sé que tú, dice en el Salmo 139, 4, que no ha salido la palabra de mi boca, pero tú ya la conoces. Pero aquí vengo, Señor, una vez más, a suplicarte que si es tu voluntad, que tú lo hagas en mi vida, que tú lo hagas en mi familia. Y por eso dice la palabra del Señor, mira ahí, dice en el 10, vénganos tu reino. Y dice, hágase, ¿qué, hermano? La voluntad del Señor. No lo que usted quiere, ni lo que yo quiero, no, que la voluntad del Señor. Y dice en el 11, el pan nuestro, ¿de qué, hermano? De cada día. El alimento diario. Usted se recuerda de cuando Moisés venía con su pueblo y Dios, hermano, les da maná y les dijo: cada día van a recoger la porción que necesitan y van a recoger según sea su familia. Pero muchos de ellos recogieron más, ¿y qué les pasó? Se engusanó. Dios siempre te va a dar lo que necesitas para el diario, para el día. Y por eso, hermano, tenemos que vivir cada día viviendo lo que Dios nos da y diciéndole: Señor, que se haga su voluntad, porque Él conoce la necesidad suya y la necesidad mía. Oremos. Denle fuerte aplauso, Señor.
Bendito Dios, gracias Señor una vez más. Gracias Señor porque hemos aprendido Señor cómo debemos de orar. Una oración que vaya dirigida a ti Señor. Primeramente Señor, no ser como los hipócritas. No usar vanas palabrerías Señor que no edifican. No, que una oración Señor conforme a tu corazón. Porque tú conoces nuestro corazón. Señor, una oración que se haga tu voluntad, no la nuestra. Señor, gracias Señor porque tenemos Señor la oportunidad de poder aprender en este lugar. Gracias Señor porque tú has sido fiel hasta este momento. Tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Estamos a punto Señor de finalizar un año. Solo nos restan 31 días a partir del día de mañana. Y tú has sido fiel hasta hoy. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Nos has dado el pan diario, como dice tu palabra, el pan nuestro de cada día. Tú nos has dado, Señor. Así que gracias por todo. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de cada uno de tus hijos que se congregan acá. Y por la vida, Señor, de las personas que se conectaron o que verán después este mensaje. Para ustedes es el llamado esta mañana o esta noche o a la hora que usted le escuche. Usted quiere tener esa comunión con su Padre, con aquel que lo creó a usted. Lo primero que tiene que hacer es recibirlo en su corazón. Hoy esta mañana, hoy esta noche, yo voy a hacer una breve oración. Si usted quiere recibirlo en su corazón, hágalo conmigo. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu presencia. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Ahí está listo ya su desayuno. Ya está mi hermana ahí listo con su desayuno. Pero no se pare, vamos a orar antes de